Buenas tardes, amigas y amigos que me escucháis. Como bien os ha anunciado Carlos, voy a hablar de mi chica, del amor por mi chica. Soy un amante raro, quiero contagiar este amor para compartir mi chica con muchísima gente. Con centenares de miles de personas ya la estoy compartiendo. Vamos a pasar un buen ratillo, al menos eso lo voy a intentar. Pero puede ser un rato importante en su vida, no ya para hablar, sino para vivir. Efectivamente, el título es La otra carrera necesaria. Usted es médico, usted es abogado, usted es sacerdote, usted es fontanero, usted es graduado escolar, usted ha hecho el bachillerato, pues le falta la otra carrera necesaria, la otra enseñanza imprescindible, que lamentablemente a usted no se les ha entregado. Lo que voy a tratar de recorrer en esta media hora, más o menos, son estos puntos. El sistema educativo prescinde de la enseñanza del dominio de la palabra hablada. El dominio de la palabra hablada, ¿qué pasa con él en otros países, no en España? Ya les diré algo. Y la comunicación está rodeada, está invadida de prejuicios y de normas estúpidas. Esta es la triste y dura realidad. Porque dominar la palabra hablada no es hablar académicamente, no es hablar bonito, no es hablar elegantemente. Dominar la palabra hablada es comunicar. ¿Y qué es comunicar? Comunicar es transferir las ideas que hay en mi mente, a la mente de ustedes, a la mente vuestra, los sentimientos que hay en mi corazón a vuestro corazón. Si lo he conseguido, me he comunicado. Si no lo he conseguido, aunque hubiera hablado académicamente, hubiera perdido el tiempo y lo hubiera hecho perder a los demás. De manera que tengo en mi larga experiencia como docente casos de analfabetos que han levantado de la butaca a gente muy culta y les han hecho llorar de emoción. Y saben ustedes, el día que yo fui mejor comunicador fue el día del entierro de mi madre. Allí en la iglesia, el celebrante me permitió dirigirme a mi madre muerta, delante de mis hermanos y de los muchos amigos que ella tenía. Me eché a llorar a lágrima viva. Tenía que hacer silencios. Me reponía un poco, volvía a caer en el llanto. Y yo os pregunto, ¿qué comunicó mejor aquella mañana? ¿Mis pobres palabras o mis largos silencios y mis lágrimas? Claramente, amigos, mis largos silencios y mis lágrimas. Comunicar es transferir. Pero, atención, ¿cuál es el camino de la comunicación? No es de boca a oído, no. No es de cerebro a cerebro, no. El camino de la comunicación es de cerebro del emisor, del mío en este caso, al corazón del emisor. Aquí hay que calentar las ideas. De mi corazón al corazón tuyo, que me estás escuchando, y del corazón tuyo a tu mente, a tu cerebro. Ese es el camino. La gente tiene que salir entusiasmada después de escucharnos, aunque estemos explicando una normativa corriente, un problema de tráfico o el teorema de Pitágoras. Hay que lograr que el público, cuando acabe de escucharnos o de dialogar con nosotros, diga, ardía mi corazón, ardía nuestro corazón en tanto que él hablaba. Y decimos dominar la palabra hablada siempre. Siempre quiere decir que lo que yo enseño, lo que hay que aprender en este campo es hablar siempre, dominar la palabra ante cualquier público. Aunque sean encumbradísimos, autoridades, famosos, gente rica, gente preparada intelectualmente, a los que no les llegamos ni a la punta del zancajo. Y también en toda circunstancia. De tú a tú, en un pequeño grupo, de farra con los amigos, incluso en el Santiago Bernabéu, sobre una tribuna, rodeado de 80.000 personas y con unas cámaras de Mundovisión, extrayendo tu imagen y tu palabra para 3.500 millones de ciudadanos. Y siempre quiere decir también que la palabra hablada hay que cuidarla en la vida privada, en la vida profesional y en la vida social. Siempre. Mi método lleva precisamente a convertir la vida diaria en el gran taller de la palabra hablada. Por eso soy el único profesor en el mundo
que no obliga a hacer el panoli a los alumnos saliendo en público y sometiéndose a unos juicios que siempre son injustos. No puedo evaluar yo la actuación de nadie porque haya actuado frente a mí 5 o 10 minutos o le haya grabado un par de vídeos. Tremendo disparate. Mirad estas frases. Grecia no admitía como políticos a quienes carecieran del dominio de la oratoria. No lo admitía. El sentido común tampoco lo admite. Tampoco. Sin embargo, la mayor parte de los ciudadanos no saben hablar sin leer y cuando leen lo hacen con escaso arte, lo que constituye un mal ejemplo. Estas 3 frases constituyen el comienzo de una carta que yo entregué en mano a la presidencia del Congreso de los Diputados de España. Y en vez de ciudadanos figuraba políticos. La mayor parte de los políticos no saben hablar sin leer y cuando leen lo hacen con escaso estilo. Ahora bien, esta situación podría resultar extraña, ajena. Oiga, no, yo llevo ya manteniendo audiencias, me parece que son con 4 o 5 ministros y ministras del Gobierno de España de los 2 colores, con montones de consejeros de educación, con montones de rectores, con montones de directores de escuelas de negocios. Todos me hacen caso y dicen que estoy en lo razonable, pero ninguno lo pone en marcha. Vean esta frase de una carta que me envió alguien que llegó a ser ministro de Educación, al cabo de algunos años de habérmela escrito. La comunicación oral se halla ausente de las aulas. Licenciados y doctores carecen de la habilidad para rentabilizar su saber, de la habilidad de exponer en público. Cuando este señor llegó a ministro, yo me encontré con él y le dije, ahora que eres ministro podrás hacer algo. Y él me dijo honradamente, algo haré, Ángel, algo haré. No hizo nada tampoco. Es extraño todo este fenómeno, ¿no? Claro, tenemos que remitirnos a lo siguiente. Primera pregunta, ¿de qué nos sirve conocer si no sabemos exponer? Tú puedes estar perfectamente preparado, contar con 4 máster, 2 doctorados, pero si no sabes comunicar te empobreces, no puedes sacar partido a tus años y a tu esfuerzo económico de preparación y lo que es peor todavía, empobreces a los demás. Es un auténtico drama, amigos, lo que estoy denunciando, porque este webinar quiero que sea cañero. A ver si ustedes me acompañan en denunciar al sistema que está impidiendo el libre pensamiento de los ciudadanos y la libre manifestación mediante su palabra. Es una situación totalmente absurda, como lo es esta imagen perfectamente seleccionada por los técnicos de Hi-Vid. ¿Hay culpables en este asunto? ¡Claro que hay culpables! No es el sistema es algo abstracto. Los culpables son estos, amigos. Los culpables son los ministros de Educación, los consejeros de Educación, los rectores y los directores de cualquier centro de formación del público. Esos son los culpables. Yo creo que no se le ocurre ni al que asó la manteca mandar a la calle a licenciados, a doctores, a graduados, a formados profesionalmente hablando, óigame, privándoles de la otra carrera necesaria, dominar la palabra hablada. Es algo así como si en la Facultad de Medicina de X universidad se preparara a los cirujanos y no se les dotara luego de bisturís para operar. Es absurdo. Les falta justamente lo que yo denomino la otra carrera necesaria. En definitiva, amigos, hemos topado con el poder. Me refiero a todos los poderes, los altos poderes civiles, militares, sociales, económicos, religiosos, a los pequeños poderes, a los medios también, pero también a los pequeños poderes que cada uno tenemos sobre nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros superiores. Aquí todo el mundo tenemos nuestro poder. Y al poder no le gusta nada que el otro domine la palabra hablada, porque eso significa que domina su pensamiento. Y eso nos hace temblar. Porque si yo tengo cierta teoría y mi mujer o un hijo mío o un amigo tiene la contraria, me hacen tambalear porque no se ha llegado a la consolidación de la personalidad de la que ahora les diré algo. Hay 2 enormes miedos. El miedo del poder al libre pensamiento de los otros. Examínate tú mismo, verás cómo tienes miedo
a que otros piensen de diferente manera, porque te crea una crisis de creencias o intelectual, y ese miedo enorme, el miedo escénico, ¿verdad?, que supone un desprecio propio inaceptable. Es decir, ¿por qué yo voy a tenerle miedo a ustedes? ¿Pero quiénes son ustedes? Y me daría igual que estuviera ahí detrás de esta cámara Trump, Putin, Bergoglio, Ronaldo o quien usted quiera. Me daría igual. ¿Por qué voy a tenerles yo miedo a ustedes? Y también es una prueba de la falta de libertad. Esto es duro, amigos, sí. Se lo digo de verdad, con todo el cariño y con todo el afecto, procurando retorcerle la tripa, hacerle saltar de su butaca y decir, ni un día más. Si usted sufre el más mínimo miedo escénico, nervios, mariposas en el estómago, zozobra, inquietud, le digo algo, amigo, usted no es libre. Usted no es libre. No me saque a relucir que la Carta del 49 de Naciones Unidas, firmada en Ginebra, dice que todo nacido de mujer es libre, o la Constitución española o del Estado al que usted pertenezca. Usted no es libre, hombre. Y lo pruebo. Pongamos teatro real, pongamos gran estadio de fútbol. Usted se sitúa a hablar a las butacas y a las paredes. No hay nadie en ese recinto, nadie, no hay cámaras, no hay micrófonos. ¿Verdad que usted no siente miedo? Podría encontrarse un poco extraño, ¿no? ¿Qué hago yo hablando a unos seres inanimados? ¿Cuándo comienza su miedo, amigo mío? Cuando entra el público a escucharle. ¿Quiere usted mejor prueba de que está dependiendo del qué dirán y de su maldita familia? Eso no es digno de un ser humano. Yo he de depender, primero de todo, de lo que yo pienso de mí. Y eso, por cierto, me capacita para escuchar al otro. Si me critica sin hundirme en la miseria y si me alaba sin elevar mi ego absurdamente. Sí, les estoy hablando de un tema psicológico, pero psicológico de andar por casa, ¿eh? Yo estudié también psicología, no recuerdo nada de aquello. La psicología la he sacado de un trauma psicológico gravísimo que sufrí de niño y de jovencito y que me ha llevado a descubrir la cantidad de mentiras que hay en la enseñanza de la oratoria en todo el mundo, incluidas universidades tan encumbradas como Oxford y Harvard. No he estado allí, pero tengo espías que me lo han indicado. ¿Qué operaciones hay que seguir para dominar la palabra hablada siempre? ¿Qué operaciones desarrollo yo en mi curso? Claro, hay que estar conmigo de 8 a 10 horas. La primera, consolidar. La segunda, querría verlo, consolidar. La segunda, desmitificar. La tercera, borrar. Y la cuarta, grabar. Consolidar. ¿Consolidar qué? Consolidar la propia personalidad. Lograr una personalidad tan segura que yo me atrevo a denominar imbatible, que nada ni nadie, salvo la muerte cuando llegue, me pueda derribar. Nada ni nadie. Y eso se obtiene muy fácilmente, mediante dos ideas que aquí en el cerebro no sirven para nada, sino que hay que bajarlas al corazón, sentirlas dentro de las entrañas, como yo las siento y tantos que me han hecho caso. Y cuando se da ese descenso del cerebro a la entraña misma del individuo, se pega un cambiazo, que se lo voy a decir en una frase un poco vulgar. No te conoce ni la propia madre que te parió. Y de ahí derivan unas consecuencias extraordinarias, no ya para hablar, sino para vivir. Con razón, muchos catedráticos de psicología me dicen, Ángel, tu curso está muy mal titulado. No es un curso de cómo hablar, es un curso de cómo ser y de cómo actuar. ¿Por qué? Porque hablamos tal y como somos, de una personalidad consistente, aunque sea un pobre hombre sin hogar y que vive bajo un puente a las noches del invierno. Si es seguro, pues es una palabra segura, que arrastra, que convence, que contagia, que convence y que alegra. Y de una personalidad encumbrada en ciencia, en cultura, en saber, en poder, en dinero. Si es insegura, su palabra no engancha, no contagia, no arrastra, no convence. Lo estamos viendo todos los días en los telediarios. De manera que consolidar la personalidad lo primero. Para ello, yo me digo, pero dítelo tú también, pero dilo como un mantra, repítetelo, apúntalo si quieres, que sea algo que desde la mañana hasta la noche esté funcionando dentro de ti. Yo soy, yo, Ángel Lafuente, para Ángel Lafuente, yo soy el ser humano más digno de respeto, de acogida y comprensión, de tolerancia, de perdón y de amor. Sí, amigos, y no es invento mío, no tengo categoría para ello.
Todas las éticas, hasta todas las grandes religiones, establecen como primero o segundo mandamiento: ama al prójimo. ¿De qué manera? Deme usted un modelo. Como usted mismo, pero si está más claro que el agua. ¿Quién es más cercano a mí que yo mismo? ¿Quién vive y quién va a llevarme hasta las fronteras de la muerte más que yo mismo? Nadie es tan íntimo a mí como yo. Qué bueno si puedo reconocer eso. Y junto a ello, si puedo reconocer aquello que Calderón de la Barca decía: este mundo es un teatro, amigos, poblado ahora mismo por 7.000 millones de actores, iguales en dignidad, totalmente iguales en dignidad. Aquí no hay ni papa, ni rey, ni presidente de las repúblicas soviéticas o de la antigua URSS o de lo que usted quiera, ni de USA, ni de nada, todos iguales. Lo que ocurre es que el destino o la providencia, según las creencias de cada cual, pues nos ha dado diferentes papeles. A mí me han dado un papelito precioso del que me he enamorado, profesor de técnicas de comunicación verbal. Pero en este mundo no hay nadie a quien yo mire por encima de mi hombro, porque no están por encima de mi hombro. Y no miro a nadie por debajo de mi hombro, porque nadie está por debajo de mi hombro. Mirada horizontal que asusta tanto a la gente del poder. Desmitificar eso que se dice, que es falso, como el Judas. El orador nace, no se hace. Eso es mentira. Este refrán está haciendo un daño extraordinario, porque el que se lo cree concluye enseguida: es así que yo no he nacido orador, luego yo no puedo llegar a ser buen orador. Buen orador quiere decir buen comunicador, no hace falta ponerle paño al púlpito. Mire usted, yo nací en las antípodas de cualquier valor retórico, con un miedo terrible, enfermizo. Ahí me vino el gran regalo. Luego otros dicen que se necesitan cualidades especiales para dominar la palabra. No, señor. Y les digo de dos de qué se habla: la buena voz y la fluidez verbal y mental. Mentira. Aquellos de vosotros que tengáis muy buena voz, muy bonita voz, sabed que no lleváis ningún beneficio a la hora de comunicar, porque mucha gente va a quedarse deleitándose por el buen placer que le produce el sonido de tu voz. ¿Y qué decir de la fluidez verbal? Los que son fluidos verbales y mentales, si no controlan su ritmo, lo que hacen es apabullar, de manera que la gente, después de escucharle, dice: bueno, este señor habla muy bien, debe saber mucho, pero no te has llevado ni una sola idea a la calle. Bien, hay que seguir borrando, hay que borrar la cantidad de refranes estúpidos que, qué curioso, por cierto, amigos, están en todas las culturas, en todos los idiomas, desde hace miles de años, según me han indicado quienes conocen de este asunto. Vean qué barbaridades quizás hemos escuchado desde niños, además como dogmas. El que tiene boca se equivoca. Oiga, y acierta también, ¿no? ¿Qué he de procurar yo? ¿Qué has de procurar tú? Acertar el mayor número posible de veces y equivocarte las menos posibles. ¡Qué chorrada tan inmensa! El que tiene boca se equivoca. Otro, a ver qué sale por aquí. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. No, señor, yo soy dueño de mis silencios, naturalmente que sí. Y dueño de mis palabras también. No hay contradicción entre ello. Y lo que me decía en la cárcel de Soto del Real un ladrón de cuello blanco, un tipo muy elegante, ¿no? Di allí una conferencia a reclusos. Me dijo: señor Lafuente, usted que es experto en esta materia, ¿qué me dice de ese refrán tan sabio que asegura que la mejor palabra es la nunca dicha? Recuerdo que le contesté: péguese un tiro y baje usted a la olla. Fíjate qué barbaridad tan enorme. ¿No escuchas aquí el eco de los poderes que tratan de cerrar la lengua al pueblo y con la lengua la mente y el cerebro para tenernos esclavizados? Hay que seguir borrando. Dicen que el miedo escénico es natural. No, señor. Si tienen niños en casa de 3, de 4, de 5 años, son gigantes de libertad. A partir de ahí una educación bien intencionada pero castrante y todo el montaje social nos corta las alas, nos va hundiendo poco a poco en la miseria. Otro error: el miedo escénico es inevitable. No, señor. Para muestra, perdónenme que me ponga como ejemplo, es que yo he superado el miedo hasta el punto de llegar al placer escénico, que es la meta. Hay que llegar al placer escénico, que te encante comunicar. No porque digan: qué bien lo has hecho, Margarita, qué bien lo has hecho, Pepe. No, es el placer de la auténtica libertad, que es algo de dioses, amigos. No se pueden ustedes imaginar hasta qué punto yo disfruto comunicando. Disfruto de libertad y nada ni nadie me puede hacer tambalear en mi expresión, no en mi certeza. Tengo muchas dudas, soy muy poco culto,
Pero óigame, lo poco que conozco lo defiendo con seguridad y estoy abierto al diálogo. Y el tercer disparate. Dicen que el miedo escénico es conveniente. Manda castañas, amigos. ¿Es conveniente para qué? Y me dicen, hombre, Ángel, es que si tú vas a grabar un webinar o vas a hablar ante una multitud o vas a hablar en radio o en televisión, es bueno que antes de tengas nervios, al comienzo algo insufrible y bueno, al cabo de 5 o 10 minutos ya eso se te va pasando. Eso no es cierto, amigos. Si yo tengo algún nerviosismo antes de actuar, es el nerviosismo de que quiero que dé la hora para empezarme a comunicar. Es totalmente incierto. De manera que fíjense ustedes lo que tenemos por ahí. Entonces, eso se borra. Consolidamos la personalidad, borramos las estupideces que están escritas en todos los manuales y que se dan en todos o casi todos los cursos, también en los que cuestan muy caros y en los que se dan en grandes escuelas de negocios y universidades. Hay que grabar. ¿Y qué es lo que hay que grabar? ¿Verdades del barquero? El miedo escénico es inoculado, nos lo han colocado, no venimos con él al mundo. El miedo escénico es perfectamente evitable y es totalmente inútil. Esa es la realidad. Que esto nos ha venido de fuera. Bien, y entonces las reglas. La gente dice reglas. Oiga, mire usted, como usted sea seguro, las reglas las irá descubriendo. Pero en fin, yo en mi curso las resumo en estas 7. Vean aquí una línea. Las 3 primeras se refieren propiamente, no sé si es posible, exacto, gracias. Las 3 primeras se refieren propiamente a la palabra hablada. Fíjense qué sencillas son. Nunca la frase antes que la idea. Lógico. Primero debo dar a luz en mi mente una idea y luego la encarno en palabras para que tú la conozcas. Segunda, no interrumpir la frase propia. La gente no termina las frases y la frase inconclusa no comunica nada y es una fuente enorme de distracciones. Y luego vayamos a frase breve. Qué bien domino yo una frase breve. Qué bien recibes tú una frase breve emitida por mí. Qué mal controlo yo una frase larga donde comienzo a añadir complementarias, yustapuestas, condicionales y empiezo a encadenar como hacen los políticos, el clero, los profesores, por culpa del sistema que no enseña sinónimos de nombres, de sustantivos, de verbos, en forma tal que poco a poco me voy perdiendo. Óigame, me voy perdiendo yo. Y eso que estoy en mi cerebro. ¿Cómo no se va a perder usted que me está escuchando? Frase breve, frase azoriniana, sujeto, verbo y complemento y para de contar. Perdón, volvemos a dar atrás de nuevo, que me he pasado yo con el nerviosismo y la tensión, el nerviosismo por llevar en este corto espacio de tiempo que me queda lo más posible a ustedes. Mirada interpelante, hay que mirar a los ojos a la gente, hay que mirar. El ser humano no se comunica mediante el sonido de sus labios, se comunica de cuerpo entero, el cuerpo entero, los brazos, las manos, la cara, los 58 músculos del rostro y fundamental, la mirada. No es lo mismo que tú te comunicas con alguien mirando a los laterales que mirando a los ojos. Oiga, observen algo. No nos miramos ni en las familias, desviamos la mirada. Gesto libre, ¿qué quiere decir? Que dejes volar a estas maravillosas palomas de las manos y de los brazos por el espacio, acompañando, haciendo la corte a la palabra. Silencios. Ay, amigos míos, el silencio. Digo en mis cursos, ¿usted quiere hoy convertirse en un gran comunicador? Guarde silencio. Qué bonito el sonido del silencio. ¿Lo notáis? ¿Sabes por qué es tan hermoso y tan agradable? Porque cuando yo me callo, tu sistema auditivo deja de trabajar y se queda tu mente saboreando las últimas ideas que yo he emitido. Es decir, tú, si me haces caso, hoy mismo puedes convertirte en un magnífico comunicador, meramente guardando silencio. Y luego la velocidad posible, adecuada velocidad posible para mí. En cada momento estamos más activos o más adormilados o más perezosos o más torpes. Y hay momentos en que estamos más lúcidos. Pues hombre, acomoda la velocidad de tu palabra, igual que acomodar la velocidad de conducción de un vehículo a tu estado de vigilia o de somnolencia. Y también ajusta la velocidad al público que te escucha, más o menos capacitado para entenderte, más o menos cansado, si son gente mayor o son gente joven o son incluso niños. Estas son las reglas, las 7 reglas que naturalmente desarrollo. Y qué gran idea, amigos. No miren a nadie, no lean nada. Lean, por favor, lean, escuchen, aprendan. Pero hay un gran maestro de la oratoria, un gran maestro del hablar, en público, en privado, en radio y en televisión, que es el sentido común. El sentido común.
la lógica, lo razonable. Y todo lo que choque con ese sentido común, cualquier norma que ustedes escuchen, rechácela, lo diga quien lo diga, aunque las diga yo, rechácelo. Y les digo, el campo de la comunicación verbal es el más invadido de atrevidos que no saben realmente lo que dicen. Les aconsejo yo a los directores de formación de empresas y de partidos políticos y a las universidades que cuando acuda alguien a ofrecerles un curso, denomínese como se denomine, de técnicas de comunicación verbal, le pregunten primero, ¿usted sabe lo que es sufrir un terrible, un dramático miedo escénico? ¿No lo sabe? ¿Usted seguro de siempre? Seguramente es mentira. Que no acuda, porque no va a saber lo que dice. El sentido común es el que me ha ido revelando a mí el engaño que hay en esta materia. ¿Y quién es el modelo de orador? Muchas veces me preguntan en clase, oye, ¿y qué político, qué orador español o extranjero consideras tú como modelo? Ninguno, ninguno. El modelo de orador es uno mismo. Tú para ti, yo para mí. Otra cosa es que vayamos por la calle con las antenas desplegadas, bebiendo de todos los vientos, aprendiendo de la familia, de los amigos, con la aplicación de esas reglas que yo enseño, que escuchemos radio, que veamos televisión, que acudamos a actos públicos para ir aprendiendo, pero que todo eso que recogemos de los demás sea como un nutrimento, como un alimento, para que de ti y de mí salga el orador original que somos. Mirad, amigos, la palabra hablada es mucho más identificativa que la huella dactilar. Cuando vamos a renovar un carnet le pedimos la huella al prójimo, nos tacharía de locos y con razón vamos con nuestra huella dactilar. Mucho más identificativa que la huella dactilar es la palabra hablada. Y os añado algo interesante que he tenido que aprender a base de lágrimas. Si quieres caer bien a todo el mundo, muérete, mi hijo, muérete. Por bien que lo hagas, por mucho que valgas, por gran comunicador que te conviertas, a uno les caerás muy bien, a la mayor parte ni fu ni fa, y habrá gente a quien les caigas fatal. Ese es un dato de madurez personal. Lo mismo que os advierto a las personas más cultas que me escuchéis de esos prejuicios tontos que se nos meten en la cabeza. Y no, es que pueden descubrir lagunas en mi saber, pero da por hecho que lo van a descubrir. Es que me puedo equivocar. Naturalmente que te vas a equivocar si aquí no estamos haciendo un llamamiento a los superhombres. En fin, amigos, la meta, como decía antes, el placer escénico, el disfrutar, el buscar oportunidades para comunicar. Es una gozada, amigos, que un don nadie como yo, tengo un curriculín, nada más. Tengo una carrilla, tengo una culturilla, no tengo dinero, no soy famoso, no soy un guaperas, me siento el tío más seguro del mundo. Porque sé que yo soy la persona de mayor valor del mundo para mí. Y que nadie en el mundo tiene mayor valor para mí que yo mismo. Y eso, amigos, lástima que no lo pueda desarrollar, me lleva a ser no soberbio, no prepotente, sino infinitamente humilde. ¿Es posible todo esto? Porque podría ser imposible. Miren, si fuera imposible yo lo diría. Este es un arte, por llamarlo de alguna manera, una técnica sencilla y al alcance de todos. Usted, amigo, usted, amiga, que a lo mejor tiene cierta edad, le pilló la época de la posguerra en España, no fue a la escuela, a lo mejor es usted analfabeto. Este arte está a su alcance, amigo. Y sepa algo, su riqueza es incomparable. Usted puede mucho comunicar, o puede comunicar mucho a toda la sociedad que está tan hambrienta de libertad. Este es el curso que yo enseño. No he venido a vender mi libro. Cómo hablar siempre con eficacia y con placer escénico. Si alguna persona quisiera seguirlo, pues aquí les facilito, en fin, un correo sencillo, hablar@alafuente, todo seguido, alafuente.net. Me llamo Ángel Lafuente, hablar@alafuente.net. De nuevo, muchísimas gracias a esta gran empresa que una vez más ha dado cobijo al amor a mi chica. Y enhorabuena, amigos, porque al seguir este webinar, ustedes demuestran que han intuido que detrás de las palabras de este viejo y pobre profesor puede haber una sabiduría que le está negando el sistema, porque el sistema no quiere ciudadanos de libre pensamiento. En el momento en que estamos aquí en España, ahora, en el año 2018, finales, ¿ustedes se imaginan España con 47 millones de hombres y de mujeres de libre pensamiento y de libre palabra?
Créanme, amigos, seríamos un pueblo pionero en el mundo. Así somos, igual que otros pueblos. Pues, en gran medida, seguidores de líderes, de ideas, de creencias y de teorías. Y en los demás países, que esto se me pasó antes, que dicen, no, es que en Estados Unidos, es que en Francia los niños salen desde los coles a hablar en público. Oiga, eso está muy bien. ¿Y por qué tengo yo yanquis que vienen a mi curso? ¿Y por qué tengo yo españolitos de bien que se han educado en América y han trabajado en América y vuelven a España con 50 y 60 años triunfadores y con mucha pasta y vienen a mi curso? Porque en ninguna parte, amigos, en ninguna parte se está hablando de que lo más importante es llevar al individuo a su máxima consistencia personal. Cambia totalmente la vida. Gracias, amigos. Y ahora vienen las preguntas, si queréis hacerlas. Perfecto, Ángel. Muchas gracias y muy interesante. Tenemos algunas cuestiones que nos surgen en función de lo que has estado comentando y así también la utilizamos para poder abrir un poco el fuego de cara a las preguntas del resto de la gente. A veces me asustas, incluso hasta me parece peligroso tanta seguridad en uno mismo. ¿Esta seguridad no sería la cuna o el inicio de la vanidad o de la soberbia o de la prepotencia? Tienes toda la razón en que aparentemente sería así. Quizás habría que vivir mi propia experiencia. De un ser traumatizado desde niños, descubrí mi terror escénico con 10 años cuando comencé a estudiar el bachillerato en un colegio de jesuitas en la provincia de Palencia, que es mi provincia natal, y como tenía buena voz me sacaban a hablar en público. Y a partir de aquello vino un largo suceso. Es todo lo contrario. Mira, la máxima seguridad te hace profundamente humilde. El soberbio, el vanidoso, es aquel que no está encantado de haberse conocido. Es aquel que no está bien asentado personalmente en sí mismo y entonces se tiene que agarrar a su ideología, a su club de fútbol, a su clase social, a su credo, porque claro, si se descuelga de ahí, ¿dónde cae? Cuando uno está consistentemente asentado, incluso puede dialogar. Es lástima, Carlos, que lógicamente en tan poco espacio no hayamos podido hablar del diálogo, materia de la que todo el mundo cacarea, comenzando por la clase política, sin tener ni idea de lo que dice. Para poder dialogar hace falta ser consistente en sí mismo, en forma tal que escuches al otro, evalúes sus razones y sus argumentos y, llegado el caso, abandones tu posición y pases a la contraria. Para eso hace falta ser una persona totalmente consistente. Yo fui un hombre muy vanidoso, incluso pertenecía a una profesión muy vanidosa. Fui locutor, presentador de televisión. La fama, si eres un poco tonto como yo lo era, te vuelve loco. Ahora, amigos, me da igual todo. Me amo profundamente. Amo al destinatario del mensaje. Segundo pie para comunicar con eficacia. Os quiero a vosotros, aunque no sé quiénes me escucháis. No sé dónde estáis. Os amo. Sé que habéis nacido, vivís y vais a morir igual que yo. Y amo a mi mensaje, a mi chica. 3 máximos amores. A uno mismo, al destinatario y al mensaje. Muy bien, Ángel. Otra cuestión que nos ha llamado la atención de la exposición que has hecho, y es que es extraño que un experto en oratoria como tú, que habla de la palabra, hable del silencio como regla. Es la primera regla. De hecho, en mis transparencias figura como regla número sexta. Pero figura en un tamaño de letra superior, porque llevo varios siglos dudando de si elevarla a la categoría de primera regla. Parece sorprendente, ¿no?, que un profesor del arte de la palabra le diga a usted, oiga, por delante de la palabra el silencio. Sin silencio no hay nada. Sin silencio no hay pensamiento, no hay ideas, no hay generación de ideas, no hay compulsación de ideas. Y la palabra es encarnación de las ideas. Efectivamente, aquí tenemos unas ideas, pero son invisibles, no las puede percibir el otro. Hemos de convertirlas en frases. Entonces, el orden es silencio, pensamiento, palabra. Ese es el orden. Y os digo algo. Si tú quieres impactar en el público, si tú quieres ganarte al público, domina los silencios. Pero además es curioso el fenómeno.
Cuando el orador se calla, manteniendo las demás expresiones correctas, no se muerde las uñas ni cosas por el estilo, ni se ruboriza, cuando el orador se calla, el público en silencio emite un juicio. Qué bien habla este señor, qué bien habla esta señora, justamente cuando te has callado. Y además sin silencio no se puede dialogar. Por ejemplo, no se puede dar curso a las propias ideas. En este webinar, por ejemplo, pues me he permitido hacer algunos silencios que vosotros lo habéis notado. Pero es tanto lo que tengo que comentar y tan escaso el tiempo que tenía yo que hacer una selección automática. Y para ello me ayudaban. No es que me ayudaran, para ello era imprescindible que yo fuera enhebrando silencios. Os digo de verdad, si queréis, hoy mismo, salir de esta sesión, hechos unos magníficos comunicadores, haced silencio. Para todo, el silencio. Antes de tomar la palabra, el silencio. Cuando hay una interrupción en la sala, una distracción, el silencio. Cuando acabas de emitir una idea que es fundamental en tu mensaje o que es difícil de captar por el público, silencio. Porque la palabra es como una fina lluvia que cae sobre el huerto del oyente. Has de dejar silencios para que esa fina lluvia cale hasta las últimas entrañas, de acuerdo con la dificultad de lo que comentas o con la limitación de quien te escucha. Muy bien, una última pregunta, Ángel. Dentro de una presentación como la que tú acabas de hacer, ¿qué peso o qué importancia tiene la preparación previa? Evidentemente tiene una importancia decisiva. Es decir, no puedes acudir sin prepararte. Ahora bien, todos estamos muy preparados. Hasta la persona con menor cultura tiene aquí arriba, como yo digo, un gigantesco ovillo donde se contiene todos sus saberes, todas sus experiencias vitales, sus sentimientos, su historia, sus frustraciones, sus entusiasmos, sus derrotas, sus crisis. Todo esto lo tenemos aquí, hasta el punto de que en un taller que yo imparto pocas veces, desde que me cargué las prácticas individuales, hubo sobre todo abogados, médicos y tal, que, hombre Ángel, queremos hacer práctica delante de ti. Hay una práctica preciosa y es el alumno sale al medio, por sorteo le damos una palabra y a partir de esa palabra ese alumno tiene que hablar durante 3 o 5 minutos y no se ha preparado. Qué maravillosos discursos surgen, Carlos, qué maravilla, qué delicia. ¿De dónde ha sacado ese discurso, ese alumno? Del gran ovillo que todos llevamos en la cabeza. Hasta el punto de que la preparación de una conferencia, de una charla, de una clase en una universidad, en un instituto, esa preparación supone al profesor, al disertante, añadir un poco de lana, nada más, a ese ya inmenso ovillo. Es que si no contáramos con ese ovillo, no podríamos decir ni hola cariño por la mañana a la pareja, ni buenos días amigos al llegar al trabajo. Oye, muchísimas gracias. Dejamos aquí ya las preguntas. Puedes despedirte como quieras. Estupendo, pues me despido de vosotros. Desconozco la impresión que os he producido. He entregado importantísimas reflexiones, revolucionarias reflexiones. He denunciado al sistema educativo. Ayudadme, estudiantes, exigid a vuestros decanos, exigid a vuestros directores de institutos y de escuelas que os enseñen el arte de la palabra. Y cuando os digan, como a mí muchos rectores me dicen, no Ángel, aquí tenemos un club de debate. Ah, muy bien, señor rector. ¿Cuántos alumnos acuden? Bueno, tenemos creo que 4 grupos, a 25 alumnos por grupo, 100 alumnos. Ah, amigo rector, ¿y cuántos alumnos hay en la universidad? 14.000. Señor, usted está traicionando a su propia labor. De manera que ayudadme, tomad muy en cuenta lo que os he dicho con absoluto amor y generosidad, que puede cambiar vuestra vida. Y si alguna vez, y no lo hago por ganar dinero, líbreme Dios, doy incluso cursos gratuitos, si alguna vez nos encontramos en un curso, hay siempre para la gente, no solamente porque yo lo diga, sino porque la gente recoge, hay un antes y un después en la vida, no para hablar, sino para ser y para actuar. Muchísimas gracias y gracias, por supuesto, a Jaime por esta oportunidad nueva que me ha concedido. Gracias.